¿Fue Michael Jackson abusado sexualmente cuando era niño? Entramos en el terreno de la especulación. La respuesta, posiblemente. Aunque Michael Jackson nunca lo confesó de manera pública y tampoco hay acusación o evidencia irrefutable que lo sostenga, testimonios de otras personas, hechos y rumores hacen pensar que hay una gran posibilidad de que él hubiera sido víctima de abuso sexual infantil, siendo este uno de los detonantes para el desarrollo de su pedofilia. Pese a que la mayoría de los sobrevivientes de abuso sexual infantil no se convierten en abusadores, las investigaciones indican que muchos abusadores fueron víctimas que tienden a repetir estas tácticas cuando no fueron debidamente tratados en su trauma. A esto comúnmente se le llama el ciclo del abuso. Michael Jackson creció como un niño estrella en el Hollywood de los años 60 y 70, una industria conocida por permitir abuso sexual a niños y que en ese periodo no existían regulaciones para garantizar su seguridad. Combinando esto con un disfuncional entorno familiar y el haber crecido bajo los fundamentos de la religión de los Testigos de Jehová, famosa por acallar los casos de abuso, no es descabellado suponer que fue abusado. A continuación, un recuento de historias, rumores y hechos que respaldan esta teoría. Muchas de estas instancias pueden darse para especulaciones, pero si ustedes tienen conocimiento sobre pedófilos y abuso sexual infantil, pueden ver la relevancia de estos sucesos. Bobby Taylor fue un productor y compositor canadiense, famoso por ser el descubridor de los Jackson 5. En varias entrevistas, él afirmó que Michael solía dormir con él cuando este era un niño. Pasó 10 días seguidos con él cuando lo conoció, dormía en su regazo y que lo observó desnudo cuando iba al baño. Hay que recordar que ambos se llevaban 24 años de diferencia. Bobby Taylor nació en 1934 y Jackson en el 58. Sabiendo que en los 60s no se tenía gran conocimiento sobre pedofilia y que muchos aprovechaban estos vacíos para ser extrañamente cercanos a niños, sobre todo en Hollywood, no es de extrañar por qué este hombre pudo tener acceso al joven Michael. Además, su explicación del por qué dormía con él siendo un adulto, hace recordar las explicaciones que Jackson daba cuando se le confrontaba sobre este hecho. ¿Tiene Bobby Taylor la excusa de querer rememorar su infancia? No. Y si no tiene sentido en el caso de Michael, tampoco lo tiene en su caso. Would you allow your children to sleep in the bed with a grown man who was not a relative, or to sleep in the bedroom? Sure. If I know that person, trust them, and love them. This happened many times with me when I was little. Michael used to sleep with me, right? He did that with other kids. To me, that was just the way we came up as young people, as children. We came up going over for sleepovers and stuff. When he was a kid, right, I used to see Michael when he'd go into the bathroom to take a shower. And you'd see these white spots all over. I don't want to use the word freak, but it's like a freak of nature. One of the Shylights, the leader of the Shylights, Marshall Thompson. Marshall asked me to go and look at this kid that was on stage at the time I walked in. And I went up there and that was this little bitty guy about like that. And he was spinning around like James Brown. Ooh, hey, ooh. I said, dang. I said, send him up to the dressing room. He stayed with me 10 straight days. He never left me except when he was on stage or when I was on stage. During the interim, he would go to sleep in my lap. His brother Marlon would go to sleep in my partner Tommy Chong's lap. You know, Tommy Chong from Cheech and Chong. En el documental de Martin Bashir de 2003, Michael Jackson cuenta un desagradable recuerdo durante sus giras con los Jackson 5, en donde narra que sus hermanos solían tener sexo con mujeres en las mismas habitaciones que compartían. Michael solo cerraba los ojos y escuchaba. Exponer deliberadamente a un niño a la sexualidad adulta se considera una forma de abuso sexual infantil, ya sea que se toque al niño o no. Ese tipo de comportamientos pueden ser tan emocionalmente dañinos para un niño como los comportamientos en donde se tocan. En la entrevista con el rabino Shmuel Botich, página 213, Michael afirmó que no le gustaba ir a clubs porque durante su niñez su padre lo obligaba a él y a sus hermanos a hacer presentaciones en clubs para adultos. En una ocasión, él asegura que observó a una mujer hacer striptease y mover sus senos, mientras los hombres en la audiencia olían su ropa interior. Aseguró que esa experiencia lo dejó tan traumatizado que conforme crecía, le generó rechazo a visitar clubs. No me gustan los clubes ahora.
Hice todo eso cuando tenía 11, 8 años y ahora 9, 8, 7, 6. Estallan peleas, gente vomitando, gritando, las sirenas de la policía. Nuestro padre nunca nos dejó formar parte de eso más que para actuar y marcharnos. Pero a veces, al tener que hacer eso, te enredabas en la locura. Lo vi todo. La dama que apareció justo antes, cuando los Jackson eran pequeños, y ahora, el siguiente, The Little Jackson 5, fue la dama que se quitó toda la ropa. Arrojó sus bragas a la audiencia y los hombres las agarraron y las olieron. Vi todo esto. Su nombre era Rosemary. Y se puso estas cosas en los senos y las movió y mostró todo. Entonces, cuando cumplí 16, 17 años y los chicos decían, vamos a ir al club, yo decía, ¿estás loco? Y los muchachos dirían, no, ¿tú estás loco? Podemos conseguir chicas, podemos conseguir licor, pero yo ya había hecho eso. Hice eso cuando era un bebé. Ahora quiero ser parte del mundo y de la vida que no tuve. Llévame a Disneylandia, llévame a donde está la magia. Para los conocedores del J-Pop, el nombre de Johnny Kitawa no es extraño. Johnny fue un productor musical de varias boy bands japonesas, cuyos rangos de edades iban desde los 12 hasta los 18 años. Varios exmiembros de Johnny Jr. lo han acusado de llevarlos a viajes nocturnos y campos de entrenamiento, obligándolos a bañarse con él y abusar sexualmente de ellos. Según los informes, también les dio a los niños alcohol y cigarrillos, pero Johnny nunca fue condenado por estas acusaciones. Aparentemente, Johnny Kitawa conoció a Michael de 14 años en los años 70 en el Teatro Imperial de Tokio. Jackson estaba perdido en el vestíbulo y Johnny lo ayudó a salir. Un miembro de Johnny contó la historia en un evento hace unos años. Johnny es japonés-estadounidense, nació y se crió en Los Ángeles, por lo que habría sido fácil para ellos hacerse amigos. El sitio web de Tito dice que los Jackson 5 tocaron en el Teatro Imperial de Tokio el 27 de abril de 1973. En 2011, Johnny nombró una banda de chicos Sexy Zone y dijo que el nombre estaba inspirado en la sensualidad de Michael Jackson. La edad media de los chicos cuando debutaron eran de 14 años y el más joven tenía 12. Johnny fue amigo de Michael en su adultez y colaboró con él en múltiples proyectos que normalmente involucraban a chicos preadolescentes de su compañía o estaban relacionados con la niñez. Es bien sabido que durante su infancia, Michael Jackson sufrió abuso tanto físico como verbal por parte de su padre. Pero aún queda la duda si Joseph también ejercía abuso sexual, ya fuera por él mismo o actuando como una especie de explotador con otros. A continuación, una cita de una propuesta del libro de Jermaine Jackson para un libro llamado Legacy, que nunca se publicó. Este relato también se describe en el libro de Elizabeth y Michael de Donald Bogle. Hubo momentos en que Joseph y algunos de estos hombres que él describiría como empresarios muy importantes se reunían a altas horas de la noche en la suite de nuestro hotel con Michael a solas. Siempre sentí que algo andaba mal con eso, y Michael siempre estaría enfermo durante días después de estas reuniones. Según el libro Michael Jackson, Unauthority Christopher Anderson de 1994, a la edad de 19 o 20 años, Johnny Jackson, el baterista de la banda familiar y miembro de la familia, que en ese momento Joe Jackson era su tutor legal, presenció el abuso sexual de Michael. Johnny Jackson, el primo, que vivió con la familia desde el 67 hasta el 76, afirmó que Michael fue abusado sexualmente por un pariente. El propietario de Silton Records, Gordon Keith, afirma que Johnny Jackson le había dicho que se había topado con el pariente, un empleado masculino, y Michael de 12 años. Los tres estaban desnudos y parecían excitados sexualmente. Debido a la proximidad de Johnny a la familia, no tuvo motivos para dudar de la veracidad de su historia. Vale la pena señalar que cuando Johnny fue asesinado en 2006, Janet pagó la cuenta de los gastos de su funeral, asegurándose de que recibiera un entierro digno. La educación sexual prematura de Michael podría no haberse detenido ahí. Johnny Jackson, el primo que vivió con la familia Jackson de 1967 a 1976, afirmó que Michael fue abusado sexualmente por un pariente. El propietario de Steeltown Records, Gordon Keith, afirma que Johnny Jackson le había dicho que se topó con un pariente, un empleado y Michael, de 12 años. Los tres estaban desnudos y parecían estar excitados sexualmente. El 5 de septiembre de 1991, en el programa Today, durante su gira promocional para el lanzamiento de su libro LaToya Growing Up in the Jackson Family, LaToya Jackson confesó que su padre había abusado sexualmente de su hermana mayor, Rebbie,
Poco después, el 10 de septiembre de 1991, Associated Press publicó una historia en la que ella alegaba que estuvo presente en el abuso de Rebbie porque compartían la misma cama. Después de que su hermana se fuera de casa a los 16 años, Joseph Jackson comenzó a abusar sexualmente de ella. La familia, incluida Rebbie, negaron las acusaciones. Ninguna de estas cosas sale explícitamente en el libro que escribió, solo se alude a ello, aunque posteriormente LaToya se retractó de las acusaciones hechas en su libro diciendo que había sido obligada a escribirlas por su abusivo ex esposo Jack Gordon. No clarificó las acusaciones sexuales hechas contra su padre. En una entrevista en el programa Today, en el momento del lanzamiento de su segundo libro, Matt Lauer intenta aclarar si LaToya se retractaba de la historia de abuso sexual de Joseph. LaToya eludió la pregunta. Make sure you're standing by your original statements about your dad. My father's a wonderful person and he always will be. He has a great heart. And yes, I do love him and I do care for him a great deal. LaToya Jackson. LaToya, it's good to have you here. I appreciate it. 16 minutes after the hour. The book is called Starting Over. Up next. Ella lo dejó así. Sacado del libro Jacko, His Rise and Fall de Darwin Porter. Mi padre era como un animal, supuestamente, dijo LaToya. Yo tenía 10 u 11 años en ese momento, continúa la cita. Decía cosas sucias y tocaba mi cuerpo dentro de mi ropa, y tuve que tocarlo en ciertos lugares. La hermana mayor, Rebbie, así como los miembros de la familia, han negado estas acusaciones. En la superficie son difamatorios, pero nunca se presentaron cargos contra Joe, y Joe nunca demandó a Anderson ni a S&S por difamación. De este mismo libro también hay otra cita que describe un rumor acerca del abuso sexual contra Michael. Es bastante explícita, así que si son sensibles, recomiendo que la lean con precaución. No hay evidencia de que esto sea cierto. Nota el abuso, pero los rumores, algunos de ellos bastante convincentes, aún persisten. Hasta donde sabemos, la única persona que trató de vender una historia así fue un productor de discos sórdido al que llamaremos John Stoffer, que trabajó en la industria musical de Detroit durante unos 20 años. Él se acercó al National Enquirer con un relato muy detallado de cómo supuestamente llevaron a Michael, de 9 años, a su habitación de hotel en Detroit. Su testimonio no especificó quién hizo la entrega. Por una tarifa de $10,000, Stoffer estaba dispuesto a contarlo todo. En su informe, dio un relato muy detallado y específico de cómo supuestamente sodomizó al joven Michael. El niño lloró durante la terrible experiencia e incluso sangró, afirmó Stoffer. Pero me gustó eso. Verás, soy bastante pequeño allí abajo. Solía ser básicamente heterosexual, pero varias mujeres se rieron del tamaño de mi órgano. Me volví hacia los niños pequeños, muy jóvenes, porque lograba gran satisfacción al penetrar sus estrechos y vírgenes traseros. Michael no fue la excepción. Estaba muy apretado. Cuando vi el dolor que le estaba causando, me aguijoneó y me hizo sentir más como un hombre. Aunque Stoffer ofreció horarios, fechas y lugares en los que se registraron, sus cargos no pudieron probarse. El personal del National Enquirer decidió no publicar la primicia, considerándola demasiado indocumentada para su publicación. Sin embargo, Stoffer ayudó a promover y dar publicidad a The Jackson 5 y fue fundamental para que las estaciones de radio reprodujeran los discos del grupo. En su expediente, Stoffer dijo que Michael se le entregó en 3 ocasiones diferentes y que cada vez el niño lloró cuando fue penetrado. Este rumor se alinea a otras historias, aunque cuesta creer que un abusador estuviera dispuesto a delatarse a sí mismo en un medio de comunicación. En fin, queda a su criterio. En su libro This Is It, The Secret Life of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson, Conrad Murray dijo que Michael Jackson le había confesado que había sido una víctima de sodomía, pero Conrad hace alegatos bastante osados en este libro, así que es mejor tomar sus palabras con escepticismo. Darlene Cravioto, la guionista que habló con Jackson sobre su potencial para protagonizar el papel principal de una película de Peter Pan, Anagraphobic's Guide to Hollywood de 2011, un extracto donde conoció a Jackson en su ático y se sintió perturbada por su cercanía a un pequeño niño de Nueva Zelanda llamado Andrew, probablemente un seudónimo. Eso le hizo recordar un rumor que escuchó sobre un ejecutivo de estudio que había abusado sexualmente de él. Esto sucedió a finales de los años 80.
No podía dejar de pensar en Michael y el niño. Quería darle sentido a algo que tal vez simplemente no entendía. Sabía que Michael se consideraba Peter, pero lo que había presenciado no me hizo pensar en Peter Pan en absoluto. No podía imaginarme a Peter tomado de la mano de uno de los niños perdidos o sentado cerca de él y envolviendo al niño en sus brazos con tanto amor. Me recordó a otra cosa, algo que había escuchado hace años, pero que no quería creer. Un amigo mío trabajaba en la oficina de una compañía musical de Hollywood. Ella me había contado en confianza sobre los rumores de una relación entre Michael Jackson y uno de los ejecutivos de la empresa. El hombre había sido un mentor profesional para Michael, pero también había sido mucho más. El chisme de la oficina era que el hombre había estado abusando sexualmente de Michael desde que era un niño. Era un secreto, y la gente de allí se lo guardaba para sí misma por miedo a perder su trabajo. Pensé que la historia que me contó mi amiga era un chisme cruel y maliciosa. Me recordó algo que una estrella de Broadway me compartió una vez acerca de volverse famoso. Dijo que supo que lo había logrado la mañana en que miró por la ventana de la cocina y vio a algunos extraños revisando su basura. De repente, la gente se interesó por ella. Sabes que has triunfado cuando hay rumores sobre ti, había dicho. Incluso si son mentiras, no importa. La gente solo habla de ti cuando te vuelves famoso. Asumí que esos rumores sobre Michael y el ejecutivo eran parte de una mística de celebridades. Nunca imaginé que pudieran ser verdad. Hasta esta noche. Si Michael tuvo una relación con un hombre cuando era un niño, tal vez no creía que había nada de malo en ese tipo de vínculo. Su cercanía con el chico parecía fácil y relajada, y Michael parecía cómodo estando con él. Nada en su comportamiento indicaba que Michael pensara que lo que estaba haciendo era problemático o algo menos que normal. Tal vez eso es lo que me hizo sentir tan incómoda, tan preocupada, muy confundida. ¿Cómo es que Hollywood no sabe de esto? Si he visto a Michael abrazando a un niño y tomándolo de la mano, ¿quién más ha visto algo así? ¿O lo sabe? O tal vez sabe incluso más de lo que yo sé. ¿Y a Michael no le importa? ¿No sabe lo que la gente podría pensar o cómo podrían interpretar su comportamiento? Michael puede ser puro de corazón, infantil e inocente, pero también tiene 32 años, e incluso las intenciones más puras pueden ser malinterpretadas. No puedo ser la primera persona en esta industria que haya presenciado algo así sobre Michael. ¿O he visto algo esta noche que aún no se ha descubierto? ¿Algo que se ha mantenido oculto? ¿Un secreto conocido solo por unos pocos? Sé lo que significa guardar un secreto. ¿Es este el secreto de Michael? Al igual que la agorafobia es el mío, ¿vi algo que normalmente mantiene en privado? Y si lo hice, ¿por qué Michael me mostraba este lado de sí mismo? ¿O simplemente estaba siendo una guionista demasiado dramática con una imaginación demasiado activa? ¿Era la historia de mi amiga verdadera? ¿O simplemente algo inventado por una oficina de secretarias aburridas? No sabía cuál era la verdad. No estaba segura de querer averiguarla. Revisando todas estas instancias, ustedes pueden sacar sus propias opiniones. Si me piden la mía, una de las cosas que más llamó mi atención al leer los testimonios de Wade y James es que Jackson, en la mayoría de veces que los abusó, no utilizó la penetración. Las únicas instancias en que lo intentó hacer fue cuando ellos estaban acercándose a la adolescencia, pero desistió cuando notó que ellos no estaban cómodos o que estaban adoloridos. Eso hace pensar que él relacionaba la penetración con un acto traumático y que sentía empatía por ellos al recordar lo que quizá él también sufrió. Según la definición de los pedófilos, el pedófilo seductor, el cual utiliza el grooming para acercarse a sus víctimas y en el cual Michael Jackson recae, usualmente no suele utilizar actos que resulten dolorosos o extremadamente traumáticos que hieran físicamente a sus víctimas. Quieren que sea igualmente disfrutable. Y revisando el discurso típico de Michael de nunca haría daño a un niño, cuando se le confrontaba, en el que convenientemente evitaba decir no tuve experiencias sexuales con ellos, sugiere que en su mente abusar no involucraba experiencias placenteras, sino las experiencias dolorosas, por lo que decía una verdad a medias. Si la realidad es que fue víctima de abuso sexual, desafortunadamente el que él creciera en un ambiente tan tóxico en donde no pudo ni hablar ni enfrentar ese trauma, fue el caldo de cultivo perfecto para que fuera el individuo trastornado y enfermo en el que se convirtió después.